tema en estos días para este programa precisamente lleva el título ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y yo sé que algunos, si no es que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido impotentes, nos hemos sentido desanimados. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así por una o por otra razón. Algunos tal vez por una relación que no funcionó, otros por las finanzas que tal vez no alcanzaron a cubrir lo que tenían que cubrir, otros por puertas que estaban abiertas y ¡pum!, de pronto se comenzaron a cerrar, otros por problemas familiares que llegaron a estar fuera del control, donde los padres no supieron ya manejar el comportamiento de los hijos, porque llegaron hijos que empezaron a no hacer caso a las direcciones o instrucciones o directrices que los padres les estuvimos dando en cierto momento. También otros, tal vez, con padres que no les dieron o les dan el espacio que ellos necesitan. Para otros puede ser un pecado que no pueden todavía, hasta el día de hoy, vencer. Una ansiedad tal vez que ataca el corazón y no saben cómo calmarla. Sueños y esperanzas que no se realizan al final del día, porque sueños y esperanzas todos tenemos. Pero entra la desesperación, entra el desánimo, la impotencia, cuando aquellos sueños, cuando aquellas esperanzas no se llevan a cabo, cuando aquellos sueños, cuando aquellas esperanzas no se realizan. Ahora, regresando al relato bíblico, consideramos que el rey Josafat atravesó una situación que estaba fuera de su control, una situación donde él se encontró sin saber qué hacer, aunque era el líder de aquel pueblo. Se encontró en una situación donde se le rodearon dificultades, donde lo rodearon adversidades, donde lo rodeó el miedo, dice la Biblia, usando la palabra específica temor, donde se vio él rodeado de cosas que él no contaba, que no estaban escritas en su agenda, que no estaban escritas en su lista. Y usted y yo, a veces, si no es que muchas veces, nos encontramos como se encontró Josafat en el relato bíblico que leemos en 2 de Crónicas capítulo 20. Y son situaciones que no sabemos que van a acontecer cuando nos levantamos en la mañana y abrimos nuestros ojos. Simplemente son situaciones que nos sorprenden, son situaciones incalculables, son situaciones insospechables, son situaciones donde el único recurso es Dios, el que nos puede sacar de esa situación. Y en el relato bíblico que acabamos de leer en 2 de Crónicas capítulo 20, aprendemos 3 cosas que podemos hacer nosotros, que Josafat, el rey de Judá, llevó a cabo. Y de él podemos aprender nosotros para entonces entender o aprender a hacer cuando no sepamos qué hacer. El rey Josafat las hizo y le funcionó, como nos puede funcionar a usted y a mí en este tiempo que estamos viviendo. Sé que muchos pueden pensar, pero es que esta mujer tal vez, ¿cómo cree que algo del Antiguo Testamento nos puede servir ahora? Déjame decirte que la palabra del Señor dice que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de este nuevo siglo. Así es que lo que hizo él en el Antiguo Testamento, lo que hizo él en el Nuevo Testamento, es capaz de hacerlo aún en tu tiempo y en mi tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Si estás ahí sintiendo la prédica en tu casa, predica junto conmigo. Los relatos bíblicos están ahí, pueblo.
por estar ahí. No fue, aleluya, que a alguien se le hizo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a incluir este relato bíblico ahí porque le falta llenar un espacio. Sino que cada libro en la Biblia y cada relato bíblico dio la medida necesaria para que fuera parte del canon bíblico. Hubieron algunos libros que se tuvieron que excluir, sacar, que no dieron a la medida de los 66 libros que tú y yo tenemos en esta sagrada escritura llamada la Biblia. Pero este relato bíblico de Segunda de Crónicas dio la medida para ser incluida en el canon sagrado, que es la Biblia que tú y yo podemos leer en este momento cuando nosotros queramos y cuanto nosotros queramos. El rey Josafat hizo 3 cosas que nos ayudarán a conquistar, como él hizo cada situación que creemos que está fuera de nuestro control. Y te digo que creemos porque a Dios nada se sale de su control. Todavía Dios tiene el control de todas las cosas, aunque a nosotros no nos parezca de esa manera. Primero, Josafat se posicionó, se paró y miró. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es posicionarnos, pararnos y mirar. Posicionarnos en lo que Dios nos promete, no en lo que nosotros u otros piensan que nosotros debemos o creemos saber. Muchas veces nuestra propia sabiduría, pueblo, nos puede destruir, porque nuestra sabiduría es humana, no es divina. Pero cuando venimos como Salomón vino a Dios, a Jehová en el Antiguo Testamento, y le pedimos que nos dé sabiduría divina, entonces aquello divino se empieza a revelar. Pero cuando nuestra sabiduría es humana, la palabra dice que la sabiduría humana, una de las características es que es diabólica, porque viene y nos confunde. Mas cuando recordamos la promesa de Dios y cuando nos posicionamos en esas promesas, es cuando empezamos a conquistar situaciones, es cuando empezamos a conquistar circunstancias. Es cuando empezamos a caminar en el camino correcto. Es cuando empezamos a dejar que Dios, como sus hijos, nos ha dado identidad y nosotros debemos posicionarnos correctamente. Yo me acuerdo que en ocasiones cuando mi hija batallaba con pensamientos, aleluya, que no eran propios de una persona sana, yo me acuerdo que en algunas ocasiones le decía yo, hija, usted tiene que comportarse porque usted es una ortuño. La posicionaba en el valor que ella tenía como hija de una sierva de Dios. Y el Señor quiere que tú y yo nos posicionemos como herederos del reino, como embajadores del reino, como gente de carácter, como gente de autoridad, porque Él nos ha hecho colaboradores de Él, coherederos con Cristo de igual manera. Aparte de posicionarnos, tenemos que pararnos. Pero no es solamente pararnos, sino pararnos en lo que sabemos de Dios. No es solo pararnos, porque en ocasiones nos paramos desbalanceados y ahí es donde nos caemos. He visto personas que están paradas, pero necesitan sostenerse de alguien más para mantenerse parados, porque al momento que lo sueltan, se caen. Por eso es importante que aprendamos que Josafat se posicionó. Josafat se paró, no desbalanceado, sino en lo que él sabía que Dios le había ya de antemano prometido. Tenemos que pararnos firmes en el fundamento que es Cristo y no desmayar. Que haya una macicez en nuestros pies, porque la palabra ciertamente dice que la cabeza de nuestro enemigo está bajo nuestros pies. Por tanto, tú y yo, como hijos de Dios, debemos pararnos macizos
Y tercero, en el primer punto, después de que se posicionó, después de que se paró, Josafat miró. Miró equivale a no desenfocarnos. Nuestra mirada debe estar en la persona adecuada. ¿Cuál es la persona adecuada, hermana? Jesucristo. Por eso el apóstol dijo poner los ojos en Cristo. No dijo poner los ojos en la hermana tal, en el hermano tal, en el líder tal. Que aunque hay personas que son de buen testimonio y los debemos de imitar. Pero Pablo dijo que nuestros ojos deben ser puestos en Cristo. ¿Por qué, hermana Gris? Porque ahí no hay desenfoque, ahí no hay confusión, porque Cristo no te da mal testimonio, porque Cristo no te da mal consejo, porque Cristo supo lo que Él iba a hacer y lo cumplió en sus 3 años y medio que caminó en la tierra con los vivientes. Aleluya. El mismo Padre dio testimonio de Él y dijo: tú eres mi Hijo amado. Fíjate qué palabras tan hermosas. En quien yo tengo complacencia. Nos desenfocamos y nos confundimos cuando empezamos a ver otras cosas y a otras personas. Y es ahí donde no sabemos qué hacer. Posicionarnos, pararnos y mirar es lo primero que debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer. Lo siguiente que hizo Josafat es que él recordó que la guerra no era de él. Entonces tú y yo tenemos que aprender y recordar que la guerra que estamos peleando no es nuestro pueblo. Hay poder que solo adquirimos en lo espiritual. En muchas ocasiones perdemos batallas porque se nos olvida quién está guerreando. O estamos guerreando nosotros o está guerreando Dios. En una ocasión me acuerdo del testimonio de una madre que batallaba mucho con su hijo porque estaba perdido en los vicios de las drogas, en los vicios del alcohol. Tenía tanto vicio que la madre se miraba todo el tiempo desesperada. Y un día le dieron un consejo y le dijeron: hermanita, si usted quiere que su hijo cambie, déjeselo en las manos al Señor y va a ver que el Señor lo va a cambiar y el Señor se lo va a salvar. La hermana dijo: está bien, voy a hacer caso del consejo. Y empezó a decir: Señor, te dejo en tus manos a mi hijo, sálvalo, transfórmalo y haz lo que quieras hacer con él. Pero cuando el Señor le jalaba la rienda al hijo, la hermanita amada, por su corazón de madre, estorbaba en los planes de Dios. Hasta que un día le dijo al Señor: Señor, he estado orando para que cambies a mi hijo y no lo cambias. He estado intercediendo por mi hijo para que lo transformes y no lo transformas. Parece que entre más quiere que dejar los vicios, más se mete. Y dice la analogía que el Señor le contestó a la anciana: ¿cómo quieres que lo salve? Si cada que le jalo la rienda me lo quitas de las manos. Y muchas de las veces así pasa con nosotros, amados hermanos. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero muchas veces le somos estorbo. Creemos que la guerra la estamos peleando nosotros cuando verdaderamente la guerra la está peleando el Señor. Queremos hacer cosas que solo a Dios le incumben. Dios no necesita de nuestra ayuda cuando dicen amén, sino nosotros necesitamos de la ayuda de Él. Aleluya. Porque Él lo hemos repetido muchas veces. Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, perdónenme la palabra, seguimos siendo unos miserables pecadores. Aquí la diferencia en la ecuación la hace Dios, no la hace usted ni la hago yo. Porque alguien lo puede hacer mucho mejor que lo que usted y yo lo estamos haciendo, créame. Él puede hacer cosas que nosotros nunca podremos hacer. Como alimentar una multitud de 5,000 personas solo usando algunos peces y unos panes. Como salvar a cerca de 8,000 personas usando la vida de un hombre que anteriormente lo había negado, por ejemplo. Esas son cosas que usted y yo no podemos hacer, que exclusivamente las hace el poder magnífico y poderoso de Dios. Nosotros somos pequeños,
Pero con Dios somos grandes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos limitados, pero con Dios hacemos proezas, dijo el salmista. La diferencia, repito, en la ecuación es un personaje divino llamado Dios. El enemigo nos quiere destruir, como quería destruir a Josafat, los amonitas y los moabitas en aquel relato bíblico. Pero como Josafat no estaba solo, así tú y yo, pueblo, no estamos solos. Aunque tú te veas solo, aunque tú te veas sola, amada hermana, no estamos solos. El Dios Todopoderoso está con nosotros. El Dios Todopoderoso no nos ha dejado solos. Aleluya. Oh, nos hemos enlistado en el ejército de Dios, pero la guerra no es nuestra. La guerra es de Dios. Él todavía lleva la batuta. Él todavía lleva el liderazgo. Él todavía va al frente. Él todavía nos dice qué hacer y qué no hacer. Dónde ir y no ir. Qué decir y no qué decir. Y es una guerra que de antemano, y esto es lo más maravilloso del asunto, es una guerra que de antemano, pueblo, ya sabemos que está ganada. Él ya venció por ti y por mí. Él ya nos dio la victoria. En la cruz del Calvario dijo, consumado es. En la cruz del Calvario dijo, he pagado el precio. En la cruz del Calvario dijo, han vencido. He vencido por ellos. Alabado sea el Rey de Gloria. Entonces pregunto, ¿qué más queremos? Él nos asegura la victoria siempre. No algunas veces, siempre. Y por último, te digo que Josafat, en medio de su batalla, sacó una alabanza. Te invito a que leas todo el capítulo 20 de Segunda de Crónicas y te vas a dar cuenta al final maravilloso de esta gran conquista que en 25 minutos yo no te puedo compartir. Por último, fíjate, haz que tu batalla te saque una alabanza. En el relato bíblico vemos que Dios no les quitó a sus enemigos, no les dijo no vayan a la guerra como le decía David en algunas ocasiones. Le dijo levántate y sal a la guerra con tus soldados, sino que lo mandó y salieran a la guerra y los enfrentaran. ¿Qué nos quiere decir eso y qué nos enseña eso en nuestro tiempo? Que Dios no te va a quitar el problema, que Dios no te va a quitar las dificultades, que Dios no te va a quitar a los Goliat, que Dios no te va a quitar a las... ¿cómo se llama aquella mujer que trajo temor sobre Elías? Él no te va a quitar a las Jezabeles. Él no te va a quitar las dificultades, sino que te las dejará para que en medio de ellas tú te levantes como un vencedor. Tú las conquistes, tú las venzas, tú salgas más que vencedor, aleluya. Porque recuerda que la guerra no es tuya, la guerra es del Dios Todopoderoso. Pero fíjate que en el versículo 20, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20, dice la palabra que el rey Josafat se paró en medio de la batalla y mientras esperaba al enemigo, aleluya, dice la palabra que el rey Josafat se levantó y le dijo al pueblo, confíen en Dios y todo saldrá bien, nada malo nos acontecerá. Fíjese nomás qué buenas palabras de afirmación. El rey se paró en medio del campamento esperando a sus enemigos que vinieran a atacarlo, que vinieran a destruirlos, que vinieran a arremeter contra ellos.
glorificamos y alabamos a Dios. En vez de quejarnos de lo que nos está aconteciendo, en vez de llorar de lo que nos está aconteciendo, Dios empieza a hacer cosas sorprendentes a nuestro favor. Mira, hace algunos días voy a compartirte un testimonio de una hermana que me llamaba. No me llamaba, me texteaba y me decía: hermana Gris, por favor ore por mí. Y yo usualmente pregunto por la razón para la oración. Me dice: tengo 4 días que no he parado de llorar, me dice esta hermana, porque 4 días tengo que sueño a mis hijos en peligro, que mis hijos están en peligro. Y su niño tiene como unos 7, 8 años y su niña como unos 4 o 5 años. Y me dice la hermana: y no he parado de llorar. Y mis sueños me dicen que mis hijos están en peligro y que mis hijos están en peligro. Y yo me levanté y el Espíritu Santo en ese momento me dijo: ella no está en momento de que la apapaches. Ella está en momento de que tú, aleluya, la hagas una guerrera. Y en ese momento yo le contesté a la hermana y le dije: ¿sabes qué? No es tiempo de llorar, no es tiempo de estar ahí creyendo si tus hijos no están, si tus hijos están bien, porque estás ahí amedrentada. Le digo: es tiempo que te levantes y que ores. Ora y protege a tus hijos contra todo espíritu de destrucción que venga a arremeter en contra de ellos. Y me contesta la hermana y me dice: hermana, pero es que, le digo, pero es que hazme caso y vas a ver la victoria. En eso yo oigo que el Señor, mi espíritu me dice: testifícale de ti. Y le decía yo a la hermana, le dije: mira hermana, mi hijo tiene 18 años y mi hija va a cumplir 20. Y cuando ellos estaban más chicos, yo todo el día los soñaba que se me morían, los soñaba que alguien me los atropellaba, los soñaba aquí, los soñaba allá. Le digo: y mira cómo están mis hijos vivitos y coleando, en otras palabras, infectándole a ella fe y esperanza. Le decía: no dejes que ese espíritu te tenga ahí amedrentada si tus hijos están bien. Es tiempo, ya para terminar, de que el momento que estemos viviendo desesperado, en el momento que estemos viviendo turbados, levantemos una alabanza, porque la alabanza que el pueblo levantó a Dios, Él la usó para confundir a sus enemigos. Tanta fue la confusión que Dios hizo que sus enemigos comenzaron a destruirse entre ellos mismos. Josafat y el pueblo no pudieron ni siquiera mover un dedo, porque Dios le dio la victoria solo con abrir su boca y alabar a Dios. Ahora dime, ¿qué tendrás que hacer tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros que provoque que Dios haga algo? El pueblo de Josafat alabó a Dios y eso hizo que Dios se levantara de su trono y levantara un decreto en contra de sus enemigos. La alabanza llena de confianza, pueblo, en Dios, es letal contra tu enemigo, es letal contra mi enemigo. Tu alabanza hará que tus enemigos se confundan, y no solamente se confundan, sino que se destruyan entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque nadie en su mente natural puede estar cantando en medio de la tristeza. Nadie en su mente natural puede estar cantando en medio de la desesperación. Nadie en su mente natural puede estar confiando en un Dios que no ven y creyendo que todo va a estar bien. ¡Ja! Eso solo lo hace un hombre y una mujer que tiene un compromiso con un Dios espiritual. En medio del no saber qué hacer, el espiritual se levanta y empieza a saber qué hacer. Por eso el mundo nos dice locos, por eso el mundo nos dice fanáticos, por eso el mundo nos dice tantas cosas que se le vienen a la mente, porque no nos entiende. Pero ¿cómo van a entender si no han experimentado lo que tú y yo experimentamos? ¿Cómo van a entender si no han sentido el poder de Dios que tú y yo hemos sentido?
después de que el pueblo alabó. Dios no llega temprano, Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo cuanto debe llegar. Ahora mi pregunta para concluir esta palabra es: ¿todavía no sabes qué hacer? Después de estudiar lo que Josafat hizo, él se posicionó, él se paró y él miró. Él aprendió que la guerra no era de él, sino era de Dios. Y por último, en medio de la guerra, él empezó a alabar a Dios. Y esa misma alabanza, esa misma confianza, esa misma dependencia en Dios hizo que los enemigos, el ruido de su alabanza los confundió. El ruido de su alabanza los hizo que se mataran los unos a los otros. Y eso el Señor lo usó para darles la victoria. Dice el relato bíblico en los últimos versículos 21-22, más arriba, que cuando Josafat llega con el ejército a chequear el valle, se da cuenta que el valle estaba lleno de cuerpos muertos, sin ellos haber levantado una espada, sin ellos haber levantado una lanza, sin ellos haber levantado nada. Simplemente levantaron una alabanza a Dios, simplemente abrieron su boca y dijeron: por el poder de Jehová, por la palabra de Jehová, santo, 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 digno, 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 poderoso eres. Yo no sé qué habrán cantado, yo no sé qué cantarás tú, pero levanta una alabanza ahí donde tú te encuentras. Como testimonio final, me llama otra madre soltera y me dice: hermana, ella está rentando, y dice: vino la rentera y me da 5 días para salirme de mi casa. Mis hijos están asustados, no saben qué hacer. Su niña tiene 6 años, su niño tiene 4 años y tiene una niña que acaba de cumplir 1 año. Yo creo tener 1 año y 3 meses la bebé. Dice: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? No encuentro dónde ir, hermana Gris. Y ella desesperada. Le dije: ¿sabes qué? Deja de estar llorando, levántate ahorita mismo, pon alabanza en tu televisión, agarra a tus hijos de la mano, empiecen a brincar, empiecen a danzar, empiecen a cantar y empiecen a glorificar a Dios. Y empieza a decirle a tus hijos: Dios no va a sacar de aquí, Dios no va a dar la victoria, Dios no va a ser más que vencedores. Y ese día era un viernes. Era como después de mi trabajo, eran como entre las 2 y las 3. Y dijo: sí, hermana Gris, ahorita voy a agarrar a mis hijos y vamos a hacer eso. Le dije: hazlo y vamos a seguir orando para que Dios te quite ese enemigo y tengas paz en el nombre de Jesús con tus hijos. El viernes a las 6 de la tarde yo le texteo y le digo: hermana, vas a ir a la oración. Y me dice ella: sí, hermana, voy a ir, pase por mí, porque yo los recojo para llevarlos al templo, porque ella no tiene carro y con los 3 niños viven a como unas 10, quién sabe cuántas cuadras para llegar al templo. Así es que yo, después de que terminamos de practicar para la alabanza en nuestra iglesia, yo voy y los recojo a su casa para traerlos al templo. Cada miércoles, cada viernes y cada domingo. Y ese viernes, cuando yo voy a recogerlos, el niño viene corriendo primero y abre la puerta y me dice: hermana Gris, Dios la bendiga. Le digo: Dios te bendiga, papi, porque ellas no tienen familia cerca de aquí más que los de la iglesia. Y le digo yo: Dios te bendiga, mijo. Y me dice el niño: hermana Gris, hicimos lo que tú nos dijiste, hermana Gris. Mi mami puso alabanzas en la televisión y estábamos brincando todos y dándole gracias a Dios y alabando al Señor. Tenemos que aprender los secretos de Josafat. Tenemos que aprender los secretos bíblicos. Queremos ver a nuestro enemigo destruido. Tenemos que usar las estrategias que el Padre nos ha dejado escritas en este libro sagrado. Te bendigo, pueblo amado de Dios. Espero y esta palabra te haya animado. Espero y esta palabra te haya alentado. Espero y esta palabra te haya empoderado en el Dios